wrist, rolling up a pint of the codeine. Shawty said she know me, she don't know me. Limousine riding, pulled up in a Corvette, that's a perfect with the diet. She said she love me, but I know the bitch lying. Russell Westbrook, my boys. ¿Qué está pasando con Russ? ¿Qué está pasando con los Clippers? ¿Y qué está pasando sobre todo tras la llegada de James Harden al equipo californiano? Veréis, me ha dado mucho por pensar en la situación de Russell Westbrook desde que llegó James Harden al equipo, y me llama la atención que en apenas unos meses hemos pasado de hablar muchísimo de Russell Westbrook, de cómo ha salvado su carrera desde que llegó a Clippers desde Los Ángeles Lakers, esos playoffs, recordar, sin Kawhi, sin Paul George, a prácticamente hablar de Russell Westbrook lo mínimo, minimísimo, sobre todo porque tiene un rol de banquillo, ya no es ni siquiera un jugador en el cuerpo titular de los Clippers. James Harden le ha apartado directamente, no por decisión de James Harden, sino por obligación, porque los Clippers son mejores sin los dos en la misma cancha que con los dos jugando juntos, es la realidad. Antes de ir con el video análisis, simplemente deciros, dejar vuestro like, suscribiros, es muy importante, my boys, hacéis que YouTube nos recomiende, posicionáis el vídeo y gracias a esto pues llegamos a más gente, así que like, subscribe y vamos con el vídeo. ¿Por qué Russell Westbrook ha puesto fin a su carrera deportiva? Para empezar, digo que Russell Westbrook ha puesto fin a su carrera deportiva porque se ha vendido al final que la decisión de Russell Westbrook a la hora de dejar el quinteto titular de los Clippers y tomar un rol de banquillo, salir desde la segunda unidad del equipo californiano, ha sido por parte de Russell Westbrook, algo que realmente me creo a medias, porque también existe la sospecha, ¿por qué no pensar que, oye, a lo mejor los Clippers de manera obligada, viendo que no ganaban nada, ni un partido, independientemente del rival, que llegaron a perder, recordar, ante Memphis Grizzlies, ¿por qué no pensar que los Clippers fueron ellos, fue Tyronn Lue quien directamente tomaron esta decisión de sacar a Russell Westbrook desde el quinteto titular y ponerle a un rol de banquillo, como ya hizo en el pasado Darvin Ham en Los Ángeles Lakers? ¿Por qué se puede vender que Russell Westbrook ha sido quien ha tomado esta decisión? Pues bien, los Clippers han podido directamente vender esta información, esta decisión por parte de Russell Westbrook, simplemente para salvar el caché, la figura del propio Russell Westbrook dentro de la liga. Imaginar lo que supone para un ex MVP de la NBA como es Westbrook el hecho de afirmar, o de confirmar, mejor dicho, que dos equipos como Lakers y como Clippers, contenders al anillo, en mayor o menor medida, han tomado la misma decisión de relegar a un segundo plano a Russell Westbrook, es decir, de quitar esa posición de titular a posición de suplente. Sería algo muy grave, pero es la realidad. A mí también me llama, por ejemplo, muchísima la atención el hecho de que hemos pasado prácticamente de hablar mucho de Russell Westbrook, recordar aquellos playoffs donde los Clippers tienen que tirar de manera obligada de Russell Westbrook, sin Kawhi, sin Paul George por lesión, tienen que tirar de Russell Westbrook. Russell Westbrook lo hace muy bien, llega a ser incluso importante en los partidos de los Clippers, llega a hacer alguna jugada relevante en partidos contra Phoenix Suns, aquel tapón que, si no recuerdo mal, le pone a Devin Booker en los instantes finales de un partido de esa serie. Muy bien, de hecho se hablaba de que incluso Russell Westbrook había salvado directamente su carrera deportiva. Recordar que cuando estaba en Lakers se hablaba de que no muchos equipos le querían, prácticamente no tenía mercado, e incluso se sopesó la posibilidad de que Russ se marchara a China. Esto se habló, esto se sopesó, pero llegaron los Clippers. Los Clippers parecía que salvaban la carrera de Russell Westbrook hasta que ha llegado James Harden. Desde que ha llegado James Harden, Russell Westbrook ha sido el principal perjudicado absolutamente del no espacio existente en Clippers. ¿A qué me refiero con esto? Cuando James Harden llega a Clippers, yo os decía, no va a funcionar, la pareja Russell Westbrook-James Harden no va a funcionar, simplemente porque ya no funcionó en Houston Rockets. Por mucho empeño que pongan los dos, son dos jugadores que necesitan mucho manejo de balón, mucha posesión, no son compatibles directamente, no lo son. Entonces, puestos a elegir por parte de Clippers entre James Harden y Russell Westbrook, si los dos necesitan el balón entre sus manos, obviamente vas a elegir en esta NBA de hoy en día el que mejor rango de tiro tenga, en cuanto a tiros de campo, tiro de tres, etcétera, etcétera. ¿Quién tiene mejor muñeca? James Harden. Por lo tanto, es digno pensar que Russell Westbrook realmente no es quien ha tomado esa decisión de ocupar un segundo plano en los Clippers, sino que ha sido el propio equipo en beneficio de los resultados colectivos. Aparte, si por ejemplo analizamos los minutos que tiene o que ha tenido Russell Westbrook desde que está, por ejemplo, en el equipo californiano, en los playoffs de 2023, Russell Westbrook tenía 39 minutos por partido. Es cierto que la situación
situación era algo especial porque no tenías a Paul George, no tenías tampoco a Kawhi Leonard y por lo tanto los Clippers tenían que tirar más del exjugador de OKC, de Houston Rockets, de Washington y de Lakers. Antes de Harden, Russell Westbrook promediaba 34 minutos por partido. Con Paul George, con Kawhi, ojo, es un descenso de minutos, pero es un descenso mínimo, es un descenso de 5 minutos. Con Harden, 28 minutos por partido, saliendo de titular. Con Harden, ya de reserva, desde el banquillo, Russell Westbrook ha pasado de 28 a 22 minutos por partido, que si lo comparamos a lo que tenía antes de Harden, es una barbaridad. Son 12 minutos menos. La realidad es la que es, my boys, y tampoco podemos dejarla a un lado. Quiero decir, desde que tomaron esta decisión los Clippers o Russell Westbrook, me da igual, me refiero a que Russell Westbrook ocupe un lugar desde el banquillo, llega el partido contra Houston Rockets y pasa lo que pasa. James Harden da la victoria al equipo californiano y obviamente se comprueba que el elegido es James Harden, sobre todo por esta diferencia. Son dos jugadores, Russell Westbrook y James Harden, que necesitan amasar muchas posesiones, muchos balones, pero el que mejor tira, el que mejor muñeca tiene es James Harden, con amplia diferencia. De hecho, por ejemplo, aquí estaréis viendo una jugada, un fragmento del partido entre Clippers y Denver Nuggets, partido que, por cierto, Clippers termina perdiendo sin Jokic, Denver Nuggets, sin Jamal Murray, etcétera, etcétera, con Reggie Jackson y DeAndre Jordan, my boys, y DeAndre Jordan. Aquí veis una jugada donde James Harden tiene la bola, se la pasa a Kawhi Leonard y fijaros dónde está Russell Westbrook. Está abierto para un tiro de 3, liberado prácticamente porque hay hasta 4 jugadores que están defendiendo o que están encima de Kawhi Leonard. Kawhi Leonard decide pasar a James Harden y James Harden, por alguna razón, en vez de tirar, decide penetrar, porque dicho por el propio James Harden, él necesita tener muchos balones y jugar sin el balón pasando por sus manos le resulta raro. Por esto no puedes tener a dos jugadores como James Harden y Russell Westbrook juntos. Ya Russell Westbrook te limita en cuanto a tiros abiertos, y en esta NBA donde se prioriza tanto esto, donde tienes a Denver Nuggets, que Aaron Gordon te puede tirar de 3, que Michael Porter Jr. te puede tirar de 3, Jamal Murray, Nikola Jokic, etcétera, etcétera, no puedes tener a Russell Westbrook y a James Harden juntos, porque aparte James Harden muchas veces tiros abiertos que le dan Kawhi Leonard, Paul George y compañía los convierte en vez de tiros en penetraciones, porque James Harden tira mucho de esa jugada. Aparte, si vosotros por ejemplo os paráis a pensar en el resultado, en el récord que tienen los Clippers con Ivica Zubac, Russell Westbrook y James Harden, es un 0-5 en contra, my boys. 0-5 en contra. Realmente este cambio es necesario. Por lo tanto, a mí me da mucho que pensar en cuanto a si el propio Russell Westbrook ha sido quien se ha dado cuenta de todo esto o han sido los propios Clippers que le han dicho: oye Russ, ponte en el banquillo, aunque nosotros te vamos a decir que es directamente elección tuya. Realmente se ha intentado evitar ese contacto con la prensa, y aparte Russell Westbrook últimamente, porque ha sido noticia por grandes partidos, grandes actuaciones, como por ejemplo cuando llegó a Clippers, o por ejemplo en este último partido por esa tensión, ese capítulo que ha vivido con un fan, ¿no? Aparte, ya sabéis, le ha podido faltar el respeto al fan, etcétera, etcétera, pero yo sinceramente pienso que Russell Westbrook no está cómodo ni con su rol ni con su situación, y que ahora mismo la carrera de Russell Westbrook está en serio peligro, porque ahora mismo la situación es la que es. Los Clippers vemos que tiran de James Harden, de Paul George y de Kawhi Leonard. El Big Three de Clippers es este. ¿Dónde queda Russell Westbrook? Otra vez queda como en tierra de nadie. Por eso yo os decía hace unas semanas que me recordaba mucho a la situación de los Lakers. Realmente Russell Westbrook era como esa pieza en Lakers que sobraba. LeBron James no, Anthony Davis no, aunque pues bueno, en mayor o menor medida podían estar criticados, ¿no? Cuestionados por ciertos partidos, rendimientos, sobre todo en el caso de Anthony Davis, pero Russell Westbrook era ese jugador que realmente como que no tenía encaje, porque se le pedían una serie de cosas que Russell Westbrook no podía cumplir, y es por esto que yo catalogué el fichaje de Russell Westbrook con el paso del tiempo como negativo para Lakers, por una mala decisión de los propios Lakers tras las presiones de LeBron James y de Anthony Davis. En el caso de los Clippers, más de lo mismo. Los Clippers han traído a James Harden vía trade sabiendo perfectamente que no había
había encaje entre Russell Westbrook y James Harden. Aún así, lo trajeron a la barba y por lo tanto Russell Westbrook es quien tiene que pagar los platos rotos. Y por un momento, simplemente imaginaros una situación en la que los Clippers ven que necesitan reforzar el equipo y deciden traspasar a Russell Westbrook, sobre todo para que el equipo sea mucho más completo de lo que es ahora. Obviamente, teniendo en cuenta todo lo que os he dicho, no van a traspasar a Paul George, ni a Kawhi Leonard, ni a James Harden. Van a traspasar, pues, el jugador del que menos tienen que tirar y que puede ser importante dentro del equipo. Ese es Russell Westbrook. Si lo liberan, es decir, lo cortan o lo traspasan, ¿qué mercado puede tener ahora mismo Russell Westbrook? Lo pueden traspasar, por ejemplo, a Chicago Bulls, por Zach LaVine, por ejemplo, DeMar DeRozan, Alex Caruso, me da exactamente igual. ¿Russell Westbrook en Chicago Bulls le veis encaje? Yo realmente no. Es decir, ahora mismo Russell Westbrook, si sale de Clippers, era la última bala que tenía para salvar su carrera directamente. O sea, después de Clippers no veo nada de encaje en ningún equipo, salvo uno, Oklahoma City Thunder. Ahí sí que veo encaje, no solo por lo deportivo, sino también y sobre todo por el tema de servir como mentor a un equipo muy joven con jugadores como, por ejemplo, Luens Dort, Josh Giddey, Shai Gilgeous-Alexander, etcétera, etcétera. Aparte, yo creo que Russell Westbrook sería un jugador que se sentiría cómodo en Oklahoma. Es el equipo de su vida, es el equipo donde más ha brillado, donde se ha coronado MVP, donde ha asumido ciertas jugadas de rol mucho más importante del que tiene ahora mismo, porque aparte era el jugador franquicia. Logró jugadas espectaculares, increíbles, como ese clutch shoot, ese game winner ante Denver Nuggets. La afición le respeta, la afición le ama, le quiere. Y aparte no podemos olvidar que Russell Westbrook, después de la salida de Kevin Durant rumbo a Golden State Warriors, es que Russell Westbrook fue esa persona, ese jugador que sirvió o que fue como una ráfaga de aire fresco, como un punto de apoyo para Oklahoma cuando peor lo estaba pasando. Era ese rayo de luz Russell Westbrook para Oklahoma cuando Kevin Durant ya se había marchado en medio de toda esa oscuridad de Golden State Warriors con Stephen Curry, Draymond Green, Klay Thompson, etcétera, etcétera. Oklahoma quedaba abandonado directamente y el que se quedó fue Russell Westbrook. El que dio ese paso hacia adelante fue Russell Westbrook y el que servía como motivación para el resto del equipo de Oklahoma City Thunder era nada más y nada menos que Russell Westbrook. Por lo tanto, el único equipo en el que veo un encaje, sobre todo por lo que os digo, por ese rol de mentor, por esa veteranía, por ese liderazgo y por ser la figura que es en Oklahoma City Thunder, que es uno de los mejores jugadores de su historia, solo veo un encaje en los Thunder. De verdad, my boys, os lo digo totalmente con el corazón. Yo creo que el traspaso de James Harden ha puesto punto y final a la carrera de Russell Westbrook, por lo menos en Los Ángeles Clippers, y que con el paso del tiempo, no sé si a corto o medio plazo, Russell Westbrook terminará saliendo de los Clippers, sobre todo si los Clippers necesitan reforzar el roster. Lo van a utilizar seguramente para moverlo a otro equipo y obtener un equipo un poquito más competitivo que impulse a la franquicia en unos hipotéticos playoffs. Es la realidad y es lo que veo, porque Russell Westbrook ha pasado de ser un jugador el cual había visto revitalizada su carrera tras su salida de Los Ángeles Lakers a un jugador que ahora mismo ocupa el mismo rol que tenía en los Lakers, donde prácticamente nadie habla de sus actuaciones y donde sobre todo se habla de esos capítulos que tienen con los fans, como ese último donde, por ejemplo, Kendrick Perkins, sin ir más lejos, hace unos días criticaba al propio Russell Westbrook diciendo esto: el problema es que debería tener un altercado verbal con sus compañeros de equipo, porque si eres fan de los Clippers deberías sentirte frustrado, especialmente después de la derrota de anoche. Quiero decir, Reggie Jackson y DeAndre Jordan se parecían a Kobe y Shaq en el año 2000. Estas son palabras de Kendrick Perkins después de la derrota de Clippers ante los Denver Nuggets. Repito, sin Nikola Jokic, sin Jamal Murray y sin Aaron Gordon. 113-104 victoria de los de Colorado y críticas tanto a Clippers como a Russell Westbrook. La realidad es la que es, my boys, no podemos ocultarla, y la realidad es que James Harden y Russell Westbrook juntos en la misma cancha no pueden coexistir, no pueden cooperar, porque realmente se demostró en Houston Rockets y pasó lo que pasó. A lo mejor la cosa cambia, a lo mejor en Clippers Tyronn Lue se inventa una rotación nueva o algo totalmente novedoso, innovador, increíble, y hace que en Clippers coexistan James Harden y Russell Westbrook juntos en cancha, pero sinceramente no lo creo, sobre todo por lo que hemos visto en Houston Rockets y por lo que estamos viendo. Russell Westbrook antes de James Harden era un jugador con un rol mucho más importante, con más minutos por partido, un jugador del que se hablaba mucho más, del que, pues bueno, se comentaba que su carrera había vuelto a levantarse
base, y desde que llega James Harden se ha convertido en el mismo jugador en cuanto al mismo rol que tenía en Lakers, jugador de banquillo con muchos menos minutos, y que realmente últimamente de lo que se habla en cuanto a Russell Westbrook es el tema de encontronazo con algún fan, etcétera, etcétera. Pero en cuanto a partidos importantes, jugadas relevantes, se habla de James Harden, no se habla de Russell Westbrook. De Russell Westbrook, ¿qué hay? Ya sabéis lo que hay. Y aparte, me podéis decir, bueno, es que la llegada de James Harden, bien. Paul George, ¿cuántos minutos juega por partido? Kawhi Leonard, ¿cuántos minutos juega por partido? Russell Westbrook no puede coexistir con James Harden en cancha. Los Clippers tenían el ejemplo pasado en Houston Rockets y aún así decidieron esto. Se ha tomado la decisión de llevar al banquillo a Russell Westbrook. La pregunta es clara. ¿Esta decisión la han tomado Los Ángeles Clippers o la ha tomado Russell Westbrook como se ha vendido? Es mi opinión, aquí os la dejo encima de la mesa, comentarme absolutamente lo que pensáis, like, subscribe my boys y nada, nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. ¡Chao, my boys! Yo, man, put that shit in the